L'autisme és una condició del neurodesenvolupament, però durant molts anys no es va entendre així. El terme autisme va ser utilitzat per primera vegada l'any 1908 pel psiquiatre suís Eugen Bleuler. Ell va emprar la paraula per descriure un estat d'aïllament extrem en pacients amb esquizofrènia, basant-se en el terme grec autos, que significa un mateix. En aquell moment es pensava que l'autisme formava part de les malalties psiquiàtriques greus. Moltes persones diagnosticades van ser tractades com a pacients amb discapacitats profundes, sovint sent ingressades en hospitals psiquiàtrics. Malauradament, en aquests llocs eren sovint maltractades o desateses. Però no va ser fins als anys 40 quan dos psiquiatres van començar a redefinir la nostra comprensió de l'autisme. Kanner als Estats Units i Asperger a Àustria van observar patrons de comportament que no encaixaven amb les definicions prèvies de retard mental o esquizofrènia. Kanner va concloure que aquests nens no estaven desconnectats del món per problemes emocionals, sinó que presentaven una dificultat innata per establir relacions socials convencionals. També va notar un fort interès per la rutina i la repetició. Per la seva banda, Asperger va destacar la intel·ligència i les habilitats especials d'alguns d'aquests nens, observant com molts d'ells mostraven interessos intensos en certs temes. A mesura que les investigacions van avançar, es va començar a comprendre que l'autisme no era una condició única i que podia manifestar-se de moltes maneres diferents. Aquest descobriment va conduir al concepte dels trastorns de l'espectre autista, una gamma de manifestacions que poden variar des de dificultats significatives en la comunicació i el comportament fins a habilitats altament especialitzades en certes àrees. Avui en dia entenem l'autisme com un espectre amb una gran varietat de perfils. Hi ha persones amb autisme que tenen necessitats d'assistència molt altes, mentre que d'altres poden viure de manera totalment independent. Tot i això, moltes preguntes segueixen sense resposta. La investigació científica ha avançat, però encara queda molt per descobrir, especialment en com oferir suports més adequats per a cada persona. El diagnòstic d'autisme canvia la vida, no només per a les persones que el viuen, sinó també per a les seves famílies. La manca de recursos i la complexitat d'aquesta condició sovint generen incerteses. Però a través de l'educació, la investigació i el suport de la comunitat podem construir un futur més inclusiu i comprensiu per a les persones amb autisme. Soy Francisco Hernández, me conocen por Kiko, soy vicepresidente de Asotea Martorell. Asotea nació hace más de 10 años en Martorell a través de un grupo de madres que no encontraban ayuda para sus hijos e hijas TEA. Llevan más de 10 años trabajando para el colectivo TEA, para la mejora de sus hijos e hijas. Actualmente tenemos más de 200 familias asociadas de diferentes zonas, de Esparraguera, de Abrera, de Martorell y de Olesa. Entonces se pueden unir a través de unos mails que tenemos de contacto o a través de Instagram, que también estamos en Instagram, vaya. Hola, mi nombre es Pilar, soy la responsable de la delegación de Olesa y bueno, desde Martorell se ha creado esta delegación un poquito a partir de la necesidad de las familias de aquí de Olesa, de los socios de Olesa, para dar respuesta a situaciones que se dan de manera local, por ejemplo, situaciones en los colegios, o adaptar la vila de Olesa a nuestras necesidades, y entonces todas estas cosas que surgen desde aquí, desde el pueblo de Olesa, hay que dar respuesta desde el pueblo de Olesa, y luego un poquito también para hacer comunidad entre nuestras familias olesanas para que nos conozcamos todos un poquito. Lo que sí que estamos haciendo ya son talleres en nuestra sede que nos han dejado a través del ayuntamiento,
en el Casal Cívico y Comunitario de Olesa, que está en la carretera de la Puda, en Sant Bernat. Hola, buenas. Me llamo Mireia, soy de Olesa de Montserrat, soy autista adulta y madre de autistas. Pues los ciudadanos de Olesa pueden colaborar haciendo aportaciones económicas o asistiendo a las charlas como la de hoy para poder sensibilizarse, para poder entendernos, para poder pues, acercarse un poco a nuestra comunidad. Y básicamente eso, también se pueden acercar a los talleres que realiza la asociación, que son abiertos a todo el público. Asotea realiza talleres para lo que son los niños y los adolescentes de Asotea. También hay ayudas de soporte mutuo para adultos, para adolescentes y para niños. Hay servicio de psicología, hay servicio de logopedia, ¿no?, especializado para niños, adolescentes y adultos. Y también Asotea realiza charlas formativas con terapeutas sobre diferentes diversidades, autismo y otras, y también contra el bullying. Se realizan en escuelas, en entidades, quien lo necesite o lo solicite. Sobre todo para los familiares, el no tener que ir hasta Martorell, todo el viaje que comporta, ¿no?, ir y venir, pues aquí tenemos ya los recursos, tenemos a las personas que necesitamos para poder realizar tanto las terapias como los talleres, como los grupos. Al final, tenerlo aquí en Olesa es mejor para nosotros. Soy Arnau Fuster, tengo 16 años, vengo de bachillerato. Yo creo que hace falta eso, conocimiento, una inversión potente para poder mejorar la formación de psicólogos, para poder tener más psicólogos, poder facilitar lo que va siendo que las familias puedan acceder más fácilmente, que se pueda detectar antes de alguna forma y sobre todo también informar a familias, porque no solo partes centro escolar, también son familias, porque mucha gente ve que su hijo tiene estas actitudes y no dice nada. Entonces, claro, también a lo mejor hay que enseñar a esas familias lo que hay que hacer para poder reconducir a su hijo de una forma pues mejor para su vida, como me ha pasado a mí, como me ha pasado a tantos chavales con los que me he cruzado. A mí personalmente me ha ayudado eso, a tener una terapia, a tener un sitio donde poder pues eso, avanzar, a tener mayor inteligencia emocional y bueno, tener un pequeño grupo donde puedo contar mis cosas, nos podemos reír todos, debatir y bueno, tengo ya grupo de amigos, tengo ya gente cercana que le puedo contar las cosas. Dentro de clase ya con tema de bachi pues hay muchas optativas. Lo bueno es que la mayoría de optativas tengo ya gente con la que me llevo bastante y eso hace que, bueno, pues ya tengo mi grupito y esté bien, bastante cómodo en lo que va siendo en todas las clases, casi todas las clases. Y bueno, la verdad es que muy bien, la experiencia pues muy bien agradecido con los que tengo y bueno, y a seguir adelante con esto. Vale, yo creo que la sociedad ahora está viendo que nos intentan incluir, no es solo integración, nosotros adaptarnos a ella, sino que ahora veo que hay espacios que se adaptan a nosotros a nivel de, por ejemplo, a nivel cultural, los cines, los teatros, centros comerciales, que hacen lo de las horas tranquilas, espacios para que estemos bien. Estaría bien que fueran más horas, pero bueno, es el primer intento y yo creo que esto es muy importante, que tengamos hacia la inclusión, que sería como adaptación de las cosas del entorno a nosotros. Les diría a estas familias que ahora, por suerte, están las redes sociales, hay referentes autistas, tanto de niños, adolescentes, hasta adultos y también vejez. Que por ejemplo en mi época, el 2014, que es cuando recibí el diagnóstico, pensaba que era la única persona en el mundo que era diferente y que me las tenía que apañar. Ahora por lo menos tienen referentes tanto en la escuela hasta en el trabajo, o cuando estén jubilados también hay personas en la situación de vejez y que pueden ser perfectamente referentes de ellos y que no están solas, porque hay muchas familias y por eso se hacen muchas asociaciones de familias para que allí dentro encuentren todos los apoyos necesarios que no encuentran en la sociedad, hasta terapias,
a actividades de ocio, grupos de ayuda mutua y muchos recursos que tienen a su alcance que antes, que te digo, no había nada.